Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. El tema de hoy es entropía y sus aplicaciones. Los integrantes son los que pueden apreciar en la pantalla. A continuación, mi compañera. Para entender un poco más sobre este tema, a continuación les voy a dar un pequeño introducción. El término entropía fue inicialmente usado por el físico alemán Rudolf Clausius al observar que en cualquier proceso irreversible siempre se iba una pequeña cantidad de energía térmica fuera de la frontera de un sistema. A partir de entonces, el término ha sido utilizado en temáticas, la astrofísica, la lingüística, la computación o la ecología. Y para hacer referencia a la medida de desorden que tiene un mismo sistema, ¿no? En química, por su lado, hace referencia a la entropía observada en la formación de un compuesto químico. Siguiente. ¿Qué es la entropía? Bueno, la entropía es un proceso que origina la pérdida del orden en un sistema determinado. Es una propiedad del estado de la materia en el cual únicamente importa el estado inicial y el estado final, sin importar el camino que se recorra para pasar de uno a otro, ¿no? Por otro lado, la entropía como propiedad de la materia depende de su temperatura, presión y estado. Es una magnitud relacionada con el grado de dispersión de la energía. Es un sistema real donde la entropía genera siempre es mayor que cero. Un sistema ideal es aquel que la entropía es mínima, ¿no? La entropía es una propiedad extensiva de un sistema y a veces es llamada entropía total, mientras que la entropía por unidad de masa S es una propiedad intensiva y generalmente el término entropía es usado para referirse a ambas, a la total y a la de por unidad de masa, ¿no? Siguiente. Entre sus características podemos observar que aumenta cuando el calor se suministra independientemente del hecho de que la temperatura cambia o no. Por otro lado, si la temperatura cambia o no, la entropía disminuye cuando se rechaza el calor. En todos los procesos adiabaticos se mantiene constante. Puede contabilizar la cantidad de cosas que se presentan en una determinada propiedad. También puede que tome en cuenta únicamente las características que sean de interés, ¿no? También depende de la distribución de las cosas. Es capaz de generar valores contradictorios conforme de la descripción del objetivo que cambia. Y es, representa por medio de la letra S mayúscula, que ya les expliqué. Y no puede ser calculada utilizando términos absolutos. Siguiente. Principio de aumento de entropía. Este principio establece que cuando se lleva a cabo un proceso termodinámico irreversible, ocurre una generación de entropía y nos dice que la entropía de un sistema aislado durante un proceso siempre se incrementa o en caso límite de un proceso reversible, permanece constante, es decir, que no disminuye. Esta entropía generada es completamente por la presencia de irreversibilidades. La generación de entropía siempre es positiva y no es una propiedad del sistema. Cuando se trabaja en un sistema aislado, la transferencia de calor es cero. Y si se considera un sistema más sus alrededores como un solo sistema aislado, la suma de los cambios de entropía es igual a la generación de entropía, pues puesto que no hay transferencias de calor ni de entropía. Todos los procesos reales son irreversibles y se producen a una velocidad con diferencias finitas de temperatura y de presión entre las diferentes partes de un sistema o entre un sistema y el medio ambiente. La entropía en la naturaleza. Ahí podemos ver un... Ahí nos dice que la variante de la entropía, es cuando es mayor que cero, el proceso es irreversible. Cuando es igual
a cero, el proceso es reversible, y cuando es menor que cero, el proceso es imposible. La entropía en la naturaleza, la ley fundamental de la naturaleza en relación a la entropía es que cuando hay un proceso natural, la entropía aumenta, ya que ésta tiende a aumentar en todo proceso espontáneo, lo que significa que aumenta el desorden o degradación. Uno de los ejemplos, como se puede observar, es un volcán haciendo erupción y una catarata. Siguiendo con la exposición, ¿cómo se aplica en la termodinámica? Fue entonces que Rudolf Clausius, quien planteó la segunda ley de la termodinámica, que es imposible que una máquina autónoma, sin ayuda de un agente externo, transfiera calor de un cuerpo a otro más caliente. Eh, em, Posteriormente al planteamiento de Clausius, Ludwig Boltzmann encontró en 1877 la manera de expresar matemáticamente este concepto y desarrolló la siguiente fórmula, donde la entropía es igual a la constante de Boltzmann por el logaritmo natural del número de microestados que tiene la misma probabilidad de ocurrencia. La segunda ley de la termodinámica describe los cambios a la entropía o el desorden en un sistema. La ley surge de observaciones empíricas del aumento en el desorden y la conclusión de los procesos que tienen una dirección. Por ejemplo, las hojas se mueven de un estado de orden, adheridas de manera nítida al árbol, a un estado de desorden cuando llegan a caer al suelo o cuando están tiradas en el suelo. Muchos hemos visto las hojas caer, pero ninguno ha visto que las hojas caídas se adhieran nuevamente al árbol. Buenos días, profesora. Les voy a hablar sobre aplicaciones en la entropía. Recordemos que la entropía se encuentra en todos lados. Un ejemplo claro podría ser un vaso con agua y hielo, donde el hielo se derrite. Pero ¿por qué el agua no se congela? ¿Por qué sucede esto si ambos estados tienen la misma energía? Recordando el concepto de entropía, es más bien una media de la probabilidad que describe lo irreversible y mide el número de microestados compatibles con el equilibrio en un sistema. Es decir, qué estado tiene más probabilidad de aparecer. En el ejemplo que puse, en el agua y hielo, es más probable que el hielo se descongele y llegue a un equilibrio térmico con el agua a que el agua se congele formando cubos de hielo. Puesto a ser un proceso irreversible, es poco probable también de que cada átomo ocupe el mismo lugar que antes, sin una ayuda externa, teniendo siempre al desorden. Por eso se le dice que la entropía siempre aumenta, siempre aumenta. Otro ejemplo claro podría ser la ruptura de un plato. Si entendemos el plato como un sistema ordenado y equilibrado, con alto potencial entrópico, veremos que en su fragmentación de pedazos es un suceso natural, temporal, que no sucede de manera espontánea en sentido inverso, lo que quiere decir que no es irreversible. Siguiente diapositiva, compañero. Ahora les voy a hablar sobre las aplicaciones de la entropía en la industria. Para esto vamos a hablar acerca de la refinación del petróleo. El petróleo tal como se extrae no tiene aplicación práctica alguna. Por ello se hace necesario separarlo en diferentes fracciones, ¿no?, que sí son de utilidad. En la destilación del crudo se basa en la transferencia de masa entre las fases líquida-vapor y hidrocarburos para que éstas produzcan una separación de estos. Se debe alcanzar un equilibrio entre las dos fases. En la refinación del petróleo de manera vaporizada consiste en vaporizar los hidrocarburos del crudo y luego condensarlos. Se produce en el horno, ¿no?, donde se transfiere energía térmica necesaria para producir el cambio. ¿Qué tiene que ver la entropía aquí? La entropía y la vaporización tiene que ver mucho, ya que las moléculas se mueven al azar en este suceso, chocando entre sí y cambian de dirección de manera aleatoria, ¿no?
y este está asociado al caos molecular, por lo que se encuentra un valor alto entrópico. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar del mismo tema, pero en la fase líquida. En la fase líquida se logra con los reflujos de hidrocarburos. Estos son corrientes líquidas de hidrocarburos que se enfrían con flujos refrigerantes. ¿Qué tiene que ver también aquí la entropía? La entropía también tiene que ver porque en la fase líquida es lo inverso que la fase de vaporización, ya que el vapor se llega a transformar en una fase líquida con las moléculas. En una fase líquida. En las moléculas también se mueven al azar, chocando entre sí de manera aleatoriamente, pero un poco más lento, debido a que la temperatura disminuye y por ende también baja la entropía. Siguiente diapositiva, compañero. Ahora le presentaremos el video del experimento que hemos hecho para que entienda un poco mejor sobre la entropía. ¿Qué es la entropía? Es una magnitud física para un sistema termodinámico en equilibrio. Mide el número de microestados compatibles con el macroestado de equilibrio. También se puede decir que mide el grado de organización del sistema, o que es la razón de un incremento de energía interna frente a un incremento de temperatura del sistema termodinámico. A continuación, el experimento. Bueno, aquí vamos a demostrar el experimento. En los materiales necesitamos 3 vasos con agua, uno con agua caliente, otro con agua fría y otro con agua temperada o tibia. Y también 3 pastillas efervescentes. En la aplicación tenemos que agregar las 3 pastillas efervescentes a cada vaso. Como podemos notar, el vaso de la derecha con agua caliente y con mayor entropía presenta una reacción más violenta. En cambio, el vaso de la izquierda con agua fría presenta una reacción menos violenta. Y por último, el vaso del medio con agua a temperatura ambiente presenta una reacción moderada. En el experimento podemos concluir que con el agua caliente, con una mayor entropía, existe una reacción violenta, mientras que con el agua fría, donde existe una menor entropía, la reacción es moderada o menor. Con esto podemos ver que mientras el agua es caliente y existe una mayor entropía, puede haber reacciones más violentas. Continuamos con lo que es explicación. Sabemos que el segundo principio de la termodinámica dicta que cualquier proceso que ocurre espontáneamente produce un aumento de entropía del universo. En el video notamos un efecto conocido como el efecto irreversible, el cual dicta que cuando las moléculas de un cuerpo llegan a un equilibrio térmico, es imposible que naturalmente y sin necesidad de insertar mayor energía puedan regresar a su estado inicial. Esto lo podemos ver en la pastilla efervescente, ya que se desintegra en el agua y no va a poder regresar como era antes. En el video del experimento hemos podido apreciar un ejemplo muy preciso al tema. El vaso caliente se encuentra con más entropía y tuvo una reacción más agresiva al entrar en contacto con la pastilla efervescente. Lo que tiene una menor reacción fue el vaso de agua fría, porque tiene una menor entropía, y el vaso de agua a temperatura ambiente reacciona de una manera moderada, ya que contiene una entropía moderada. Así es demostrado que la entropía depende de la temperatura de un cuerpo, es decir, a mayor temperatura, mayor será la entropía, y eso quiere decir que el movimiento de las partículas será mayor en el cuerpo, o también conocido como el desorden molecular será mayor. En conclusión, de todas las propiedades termodinámicas, la entropía es la más importante, ya que determina uno de los procesos termodinámicos más importantes, ya que es punto de partida para el diseño de dispositivos que manejan procesos termodinámicos, como las máquinas térmicas, partiendo de la eficiencia de una máquina ideal y acercando estos diseños al deber ser de un equipo térmico. La entropía tiene una particularidad, que es que
se genera por las irreversibilidades, como la fricción y la expansión irrestricta, como también la transferencia de calor al entorno, pero digamos más bien que la entropía es simplemente el aumento o disminución de energía en un proceso irreversible que son tan cotidianos en la vida diaria. Esto sería todo de nuestra parte. Gracias.